para poder hacer el diagnóstico, en este caso, ¿no?, de anticuerpos o antígenos que se pueden estar circulando en la sangre, con la finalidad pues, de hacer un diagnóstico adecuado, ¿no?, y posteriormente hacer la correlación clínica también de forma adecuada. A ver, dentro de las técnicas que utilizamos nosotros para detectar, para las pruebas inmunológicas, tenemos técnicas que nos permiten, ¿no?, o las técnicas, ¿no?, diagnósticas desde el punto de vista inmunológico nos permiten detectar, identificar y cuantificar a los antígenos, ¿no? Básicamente, si es que es inicio agudo, vamos a esperar encontrar, ¿no?, en un inicio anticuerpos de tipo IgM, ¿ya? Nos permite también las técnicas inmunológicas evaluar la respuesta inmune humoral frente a la infección, ¿no? Ahí está la determinación de anticuerpos. Podemos detectar también a los antígenos, ¿no? Nos permite también evaluar antecedentes de exposición a agentes infecciosos a través de anticuerpos que ya anteriormente se han formado, anticuerpos de tipo IgG, por ejemplo, ¿no? El resultado de una prueba inmunológica nos puede decir dos cosas. Estamos frente a un resultado positivo o frente a un resultado negativo. Muchas de las pruebas inmunológicas, ¿no?, nos va a permitir valorar resultados desde el punto de vista cualitativo, semi-cuantitativo y en algunos casos cuantitativo, ¿no? Cualitativo habla de decir simplemente es positivo o negativo, semi-cuantitativo. En dependencia, si es que es positivo, me puede estimar, ¿no?, el título, ¿no?, que va en referencia a la dilución en el cual la muestra ha sido procesada o hasta cuánto me sale positivo en cuanto a la dilución. Y cuantitativo, pues numéricamente puedo expresar la cantidad de anticuerpos, ¿no?, que están presentes en la sangre, ¿no? El título se define como la mayor dilución de una muestra que mantiene una actividad detectable. Bueno, todo ese tema del diagnóstico inmunológico se basa en la capacidad que tiene un anticuerpo o un antígeno de hacer una reacción, ¿no? Esta reacción va a constituir la base del diagnóstico de las enfermedades y su unión va a depender de la complementariedad entre ambas moléculas, ¿no? Dentro de las características que se tienen que tener en cuenta para que un anticuerpo y un antígeno se unan, ¿no?, exista la reacción, tenemos que tener en cuenta estas dos propiedades, ¿no? Afinidad y avidez. Afinidad hace referencia, ambos en realidad hacen referencia a la fuerza de unión, ¿no?, tanto afinidad como avidez, que tienen por un antígeno, ¿no?, que tienen por un antígeno en relación al anticuerpo, pero afinidad habla de la fuerza de unión de un epítopo, ¿no?, del antígeno hacia un anticuerpo. En cambio, avidez habla, ¿no?, de la fuerza de unión total, ¿no?, es decir, los diferentes tipos de epítopos, ¿no?, que se muestra un antígeno, cuán fuertes son para unirse, ¿no?, a anticuerpos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, dos epítopos, ¿no?, que se unen, ¿no?, a un anticuerpo. La propiedad que tienen las inmunoglobulinas de unirse a un antígeno, especificidad de esta unión y el hecho de que pueda ser visualizable por fenómenos de precipitación, aglutinación u otros mecanismos indirectos, ¿no?, marcas de fluoresceínas, radioisótopos, con enzimas, hacen que estos métodos se empleen, ¿no? Entonces, el hecho de que yo vea o laboratorialmente haya unión antígeno-anticuerpo se puede evidenciar por todos estos fenómenos, ¿no? Aglutinación, precipitación, ¿no?, o de manera, quizás no lo podemos observar con nuestros ojos, pero utilizando algunos lectores como espectrofotómetros, por ejemplo, van a permitir, ¿no?, manifestar esta reacción antígeno-anticuerpo. ¿Qué otras características tiene esta reacción antígeno-anticuerpo, no? La asociación se da entre dos superficies, la región FAF, ¿no?, la región FAF variable del anticuerpo y el determinante antigénico. La asociación será más fuerte cuando mayor sea la complementariedad, es decir, la afinidad. Su desarrollo se da en dos etapas, epítopo FAF, ¿no?, y por último la agregación de inmunocomplejos elementales, ¿no? La validez de una reacción está condicionado por sensibilidad y especificidad. Este término lo vamos a escuchar si leen cualquier tipo de pruebas, ¿no?, o van a escuchar o van a leer qué sensibilidad tiene una sensibilidad de tanto, tiene una especificidad de tanto, dicen, ¿no? La sensibilidad hace referencia a la capacidad que tiene la prueba, ¿no?, para poder determinar a los enfermos
y la especificidad, la capacidad que tiene la prueba para poder discriminar a los que están verdaderamente sanos. Entonces, hacen referencia a sensibilidad y especificidad. ¿Por qué es muy importante hablar sensibilidad y especificidad? En laboratorio recomiendan que aquellas pruebas que sirvan como tamizaje, ¿no?, es decir, como screening, ¿no?, sean muy sensibles. Es decir, mientras más sensible sea, puede tener la capacidad de poder abarcar a todos los verdaderos enfermos, incluyendo en esos casos incluso aquellos que no están enfermos, ¿no? Pero para eso existen otras pruebas, que son pruebas discriminatorias, ¿no?, pruebas más específicas que me pueden ya hacer esa disquisición. Por ejemplo, sucede con la prueba del VIH. El VIH, o para determinar la prueba del VIH, una prueba de screening es el ELISA, es una prueba muy sensible y también específica, a diferencia de la prueba para VIH del Western blot, que es altamente específica y también es sensible, ¿no? Pero la especificidad en la prueba del Western blot es mucho mayor que su sensibilidad. Entonces, ahí, por ejemplo, con el Western blot es una prueba confirmatoria, ¿no? Si es que efectivamente el paciente marca marcadores para Western blot positivo, ¿no?, para VIH, tengo la certeza de que efectivamente el paciente tiene la enfermedad, ¿no? Si me sale un Western blot negativo, estoy seguro que ese paciente, a pesar de que tiene un ELISA positivo para VIH, no tiene la enfermedad, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de por qué conocer cuán sensible o cuán específica es, y la importancia en laboratorio es buscar para tamizaje pruebas sensibles, ¿no?, mucho más sensibles que específicas, y para pruebas de confirmatoria específica, ¿no? Definitivamente sería ideal una prueba altamente sensible con una prueba altamente específica, pero no tenemos esas pruebas, ¿no? No se ha descubierto esas pruebas con tanta especificidad y con tanta sensibilidad, ¿no? Es decir, un 100% de cada uno, no las hay. Bueno, durante las técnicas que le dije, existen diferentes técnicas en laboratorio, ¿no? Tenemos la técnica de precipitación. La técnica de precipitación ocurre con la mayoría de los antígenos debido a que estos tienden a ser multivalentes. Bueno, ¿en qué consiste esta técnica, no? Puedo unir antígeno-anticuerpo, un antígeno que está o un anticuerpo que se encuentra sobre un reactivo comercial, ¿no? Agrego un suero que puede tener el antígeno y posteriormente se produce el fenómeno de precipitación, ¿no? El fenómeno de precipitación yo lo puedo observar, ya ese inmunocomplejo que se forma antígeno-anticuerpo se puede observar. Durante el fenómeno de la precipitación o aglutinación existen diferentes fases, ¿no? O hay diferentes fenómenos, ¿no?, que se dan. Hay una zona, a la zona que la conocemos como la zona de equivalencia, se constituye la zona óptima. Esta zona, ¿no?, esta es una zona óptima donde se van a formar este inmunocomplejo. Este inmunocomplejo definitivamente está formado por la unión antígeno-anticuerpo, pero si ustedes se dan cuenta, se forma como un enmarallado, se forma como una malla, ¿no? Y esa formación de esta malla va a generar una macromolécula grande, y justamente porque es grande, por eso se precipita. Esa es la zona óptima, ¿no?, donde se produce, ¿no?, el fenómeno de la precipitación, y al cual se conoce como la zona de equivalencia. Sin embargo, hay otra zona, la zona poszona y la zona, prezona y la zona poszona. ¿Ya? La zona prozona, ¿por qué es importante hablarle de esta zona prozona y prezona? Es importante hablarles de esta zona porque a veces existen los antígenos circulando en la sangre, es decir, existe la enfermedad que está en la sangre, pero sin embargo, mi fenómeno de técnica de precipitación o técnica de aglutinación me sale negativo. Pero esto no significa que la persona no tenga el antígeno. Significa que probablemente, ¿no?, durante el proceso de identificación por precipitación, este paciente se encuentra en esta zona, o esta muestra se encuentra en esta zona. Esta zona de prozona hace referencia a que tenemos tanta cantidad de anticuerpos, ¿no?, que no permiten, ¿no?, que el fenómeno se forma esta red de malla y no puedan aglutinarse. O sea, hay una unión antígeno-anticuerpo, pero la cantidad excesiva de anticuerpos hace de que no se forme esta malla. Entonces no se precipita. No voy a observar ese fenómeno de precipitación. Son los conocidos falsos negativos, ¿no? Es decir, la persona tiene la enfermedad, pero sin embargo, mi resultado de la prueba sale negativo, ¿no? Tenemos otra zona, que es la zona de poszona. Aquí sucede todo lo contrario, tengo una gran cantidad de antígenos para la poca cantidad de anticuerpos, que no sucede también este fenómeno, igual falsos negativos, ¿no? Es importante conocerlo porque muchas veces ustedes van a encontrar en laboratorio resultados negativos cuando en realidad el paciente tiene toda la clínica de ser positivo, pero
probablemente, ¿no?, se encuentre en esta zona que es la prozona o la postzona. Para el laboratorio es importante conocerla porque utilizando métodos de dilución, sobre todo en la zona prozona, podemos observar posteriormente el fenómeno de la precipitación, ¿no? Las técnicas de floculación, otro fenómeno o otra técnica que también se hace bajo el principio de precipitación, en el cual se forman los precipitados inmunológicos, que son complejos insolubles formados por la unión de antígenos, anticuerpos que se conocen como precipitinas, y antígenos como precipitógenos, ¿no?, que se encuentren en una solución. ¿Qué técnicas o qué pruebas se suelen utilizar o se suele ver este fenómeno de la floculación? La determinación de RPR, que lo van a hacer en la práctica, ya van a ver ahí que se está precipitando, ¿no? Esa es la unión antígeno-anticuerpo. BDR es otra. Ambos sirven para determinar la enfermedad de lo que es componentes antigénicos de la sífilis o componentes antigénicos del dermatitis pálido. Tenemos otra técnica, que es la técnica de inmunodifusión. Esta técnica de inmunodifusión, ¿ya? Estas técnicas de acá lo podemos utilizar utilizando bien tubos o si no utilizando algunas placas, ¿no? Es así como se evidencia el fenómeno. En cambio, la técnica de inmunodifusión usan como soporte, ¿no?, o como medio donde se va a producir el fenómeno un gel a manera que las moléculas difundirán libremente a través de él, ¿no? Cuando hay reacción antígeno-anticuerpo, se va a formar un precipitado. Entonces, lo que nosotros hacemos en la técnica de inmunodifusión es medir esto, ¿no? ¿Cuánto se ha difundido la muestra? Medimos el diámetro, el halo de esto, y en dependencia de la cantidad de anticuerpo antígeno formado, ¿no?, mientras más unión de antígeno-anticuerpo, más grande también va a ser el halo. Existen diferentes formas de inmunodifusión. Tenemos la inmunodifusión radial simple, ¿ya?, que sirve para cuantificar y detectar el antígeno, valora la capacidad de difundir en el agar, ¿no?, el antígeno. Cuanto más sea la concentración del antígeno, más lejos difundirá, ¿no? ¿Qué sobreentiendo esto? Que tengo sobre una placa, ¿no?, está presente ahí el anticuerpo específico para un determinado antígeno. Le echo el suero donde posiblemente esté el antígeno, hacen unión antígeno-anticuerpo. Mientras más cantidad de antígeno esté presente, más se va a difundir esa reacción, ¿no?, lo cual va a dar un halo más grande, ¿no? Tenemos otra forma de difusión, que es la difusión doble o bidimensional. Consiste en colocar sobre una plata de Petri, ¿no?, el agar, ¿no?, o la sustancia gelidificante en 1.5%, y donde los cuales vamos a colocar por un lado antígeno y por otro lado anticuerpo, ¿no? Y en dependencia de cuánta afinidad hay entre los dos, se va a formar los respectivos halos. Tenemos la técnica de aglutinación, que tiene el mismo principio, antígeno-anticuerpo, ¿ya? Pero esta técnica, a diferencia de la precipitación, donde se hace sobre moléculas solubles, en este caso el antígeno suele ser no soluble, si no es particulado. ¿Quiénes son particulados? Las bacterias, las células, los glóbulos rojos. Incluso laboratorialmente podemos poner las partículas látex que van a actuar como antígenos no solubles, ¿no?, unidos obviamente a un antígeno que está circulando en sangre. Cuando el antígeno se encuentra unido o formado parte de las células, bacterias o partículas, la reacción antígeno-anticuerpo se puede detectar por un aglutinado celular o bacteriano formado, ¿no? Los anticuerpos de tipo IgM suelen ser más eficaces por su mayor volumen y su carga electropositiva. Bueno, existen diferentes también formas de aglutinación directa y aglutinación indirecta, ¿no? Un típico ejemplo de la aglutinación directa es la determinación del grupo sanguíneo, ¿no? Tenemos anticuerpos conocidos que nos dan la tasa laboratorial que en forma de sueritos, ¿no? Y el antígeno que vendría a ser los epítopos que muestran, ¿no?, la superficie del glóbulo rojo. Pero Gallardo.
Ya le pedí. Les decía el tema esto de los antígenos de los grupos sanguíneos, ¿no? Les decía de que laboratorialmente tenemos sueros, ¿no? Sueros que van para un antígeno en particular de cada grupo sanguíneo, ¿ya? El glóbulo rojo puede expresar antígeno A, antígeno B, puede expresar antígeno AB, que hacen referencia a qué grupo sanguíneo soy. Si soy de grupo A, tengo antígeno A expresado en mi superficie. Si soy de grupo B, tengo antígeno B expresado en mi superficie. Si soy de grupo AB, tengo el antígeno A y B en mi superficie de mi glóbulo rojo. Ese es el antígeno, ¿no? ¿Cómo son los O? Son los que no tienen ningún tipo de antígeno, para conocimiento nada más, ¿ya? Entonces, tengo un anticuerpo, la célula constituye una partícula insoluble, ¿no? Que expresa un antígeno en particular, y al unirse con un anticuerpo se forma el fenómeno de la aglutinación. En realidad, aquí en aglutinación no precipitan, sino el complejo formado está suspendido en esa solución, y eso hace macroscópico para que nuestros ojos puedan observar este fenómeno, ¿ya? La aglutinación indirecta, les decía que necesitamos partículas insolubles, pero lamentablemente nuestros componentes antigénicos no todos son insolubles, ¿no? Muchos de ellos son solubles, tienen que unirse a una molécula insoluble, como por ejemplo el látex, ¿ya? Que también se ofrece dentro de un reactivo comercial, ¿no? Ese látex se va a unir con los antígenos que están circulando en nuestra sangre, ¿no? Forman su unión a los antígenos, ¿no? Se unen a la partícula látex y posteriormente ante anticuerpos, es decir, la presencia, ¿no? de anticuerpos, ¿no? Unen el famoso complejo, ¿no? Y se forma la aglutinación. Aglutinación indirecta se refiere a la aglutinación de las células recubiertas de antígeno o a las partículas inertes que son portadoras pasivas de los antígenos solubles. Estas partículas son de soporte látex. La interacción del anticuerpo con un antígeno soluble, cualquiera acoplado a una partícula inerte o a una célula, ¿no? Entonces, necesitamos para una aglutinación indirecta una partícula insoluble que sirva de vía para poder formar este fenómeno que se llama la aglutinación, ¿ya? Que no es lo mismo que precipitación, ¿ya? Aglutinación es las células están suspendidas, a diferencia de la precipitación, que las células justamente precipitan o caen. En aglutinación se hace la denominación de la aglutinación, pero de grupos sanguíneos. Puede ser grupo sanguíneo, determinación de las pruebas Coombs, por ejemplo, para ver si en enfermedades inmunes de tipo hemolítico, en la enfermedad hemolítica del recién nacido. Bueno, otra técnica que tenemos en el laboratorio es la técnica de la inmunofluorescencia, ¿ya? Igual, la técnica está basada en la reacción antígeno-anticuerpo, donde el anticuerpo está acoplado a una molécula fluorescente. Entonces necesitamos de una molécula fluorescente, que igual comercialmente los laboratorios lo dan, ¿no? Lo venden, y se aplica, ¿no? sobre la reacción antígeno-anticuerpo que se ha iniciado, ¿no? Y posteriormente lo que hacemos es llevarlo, ¿no? a un microscopio fluorescente para observar ese mecanismo o esa reacción. Bueno, tenemos aquí la inmunofluorescencia. Existen diferentes tipos de inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia directa, ¿ya? En la cual se marca el anticuerpo específico, ¿no? con molécula fluorescente, y la inmunofluorescencia indirecta, donde se utiliza un segmento de anticuerpo específico para un anticuerpo primario. Todo está confuso, ¿no? Ven acá ustedes, ¿no? Que existe, ¿no? un antígeno. Usualmente estas pruebas de inmunofluorescencia lo hacemos para determinar pruebas de inmunidad, como la determinación de anticuerpos antinucleares, ¿no? Una célula en particular sobre la cual está sobre la base, ¿no? de una placa, tiene diferentes componentes antigénicos, están pegados ahí los antígenos sobre la placa. Sobre eso lo que agregamos es el anticuerpo. Un anticuerpo puede estar presente, ¿no? en el suero del paciente, y al unirse a este antígeno que está sobre la placa, ¿no? Este anticuerpo que está marcado con una fluorescencia, ¿no? justamente vamos a observar esa fluorescencia llevándolo al microscopio. Entonces, y es así como vemos, ¿no? Células fluorescentes que nos hablan simplemente de la presencia de la actividad antígeno-anticuerpo. La inmunofluorescencia de tipo indirecto,
¿ya? Sucede lo mismo, utilizamos antígenos, ¿no?, que están presentes sobre una placa, igual utilizamos un anticuerpo fluorescente que se une a estos antígenos, pero sobre eso añadimos un anticuerpo, ¿no?, la cual, ¿no?, se va a evidenciar igual, ¿no?, con fluorescencia, igual observándole a un microscopio fluorescente, ¿no? Pruebas, como les dije, para lo que es ANA, ¿no?, anticuerpos antinucleares, para la determinación del FPA, que es una prueba confirmatoria para lo que es sífilis, ¿no?, son las más utilizadas por este método de inmunofluorescencia. Tenemos las técnicas inmunoenzimáticas. Igual hay una reacción antígeno-anticuerpo, dependen de la conjugación de la enzima y el anticuerpo. Las técnicas inmunoenzimáticas se basan en el marcaje del anticuerpo o el antígeno con enzimas para su posterior detección, bien unidas al antígeno o bien unidas al anticuerpo. La técnica inmunoenzimática más utilizada es la técnica de la ELISA, conocida como enzimo inmunoanálisis de absorción, ¿ya? Eso significa ELISA, enzimo inmunoanálisis de absorción. Esas ELISAs pueden ser directas, estas ELISAs pueden ser indirectas, o estas ELISAs pueden ser de tipo competitivo. Directas, determino antígenos; indirectas, determino el anticuerpo, ¿ya? Todos estos son, ¿no?, los materiales necesarios como para poder hacer una técnica de ELISA. Tengo acá mis pocillos donde se va a dar la reacción, ¿no?, antígeno-anticuerpo. Diferentes productos comerciales donde tengo a los anti-inmunoglobulina, tenemos aquí al sustrato, ¿no?, al sustrato y aquel componente que le va a dar color a la reacción antígeno-anticuerpo. Aquí está el principio de cómo se da este método de ELISA, ¿no? ¿En qué consiste? Les decía que tengo métodos indirectos en los cuales yo detecto anticuerpos, donde sobre un pocillo, ¿no?, yo ya tengo mi antígeno fijado a las mismas, ¿no?, y lo que voy a agregar es el suero. En el suero del paciente, donde posiblemente se encuentren estos anticuerpos específicos para estos antígenos fijados. Una vez que se da la unión antígeno-anticuerpo, voy a utilizar una antiinmunoglobulina, pero esta antiinmunoglobulina tiene un componente, ¿no?, el componente que le va a dar el color. Entonces, aquellos que tengan unión antígeno-anticuerpo se van a unir a este antiinmunoglobulina. Posteriormente hay un proceso que es el proceso de lavado, en el cual aquellos antiinmunoglobulina que no están fijados al componente antígeno-anticuerpo van a ser eliminados. Esta antiinmunoglobulina unida a un color, justamente me da color a esta reacción, y lo que yo valoro es el color. El color se valora a través de un espectrofotometrómetro, el cual me va a decir la cantidad de color, ¿no? En dependencia, mientras más antígeno-anticuerpo tenga unido, más color se va a expresar, ¿no? Entonces esto me habla de la positividad. Incluso puedo hablar de la positividad titulando, ¿no?, en dependencia de cuánto color haya formado. ¿Cómo es la formación o cómo se da la forma de la ELISA de tipo directo, en la cual yo voy a determinar al antígeno que está circulando en la sangre? Tengo igual anticuerpos, ¿no?, que se van a fijar a mi pocillo, ¿no?, sobre las cuales yo agrego la muestra donde supuestamente están los antígenos que se van a unir específicamente, ¿no?, a estos anticuerpos. Posteriormente yo utilizo anticuerpos también comerciales, los cuales van a formar, ¿no?, este espectro, ¿no?, este espectro tipo sándwich. Y sobre estos voy a agregar otro componente, ¿no?, que es la antiinmunoglobulina, la cual está formada o adherida a esta enzima que le da este color. Hago nuevamente el método de lavado y lo que observo pues es el color que se forma. Igual lo llevo al espectrofotómetro y voy a evidenciar cuánto color se ha producido. Bueno, tenemos otro método que es el método de inmunoelectrotransferencia. Este es un método que tiene el mismo principio que el método de ELISA o el método el método de inmunotransferencia, podríamos decir, es la prueba de inmunotransferencia mejor conocida, la prueba de Westerblot.
gran utilidad en el análisis de mezclas antigénicas y sus interacciones con anticuerpos. Esta técnica, ¿no?, de inmunoelectrotransferencia combina una separación electroforética de los antígenos, su transferencia electroforética a un medio de soporte en forma de membrana u hoja y finalmente su inmunodetección mediante el uso de anticuerpos marcados. Bueno, lo cierto es que yo, para hacer la técnica esto de inmunoelectrotransferencia, yo tengo que primero separar componentes antigénicos, ¿ya? Estos componentes antigénicos son separados sobre una base de gel, y los componentes antigénicos se van a separar en dependencia de su peso y de su carga. Mientras más peso tengan, más carga tengan, van a adquirir, ¿no?, o van a fluir mucho más rápido. Posteriormente que yo hago la separación de estos componentes antigénicos, lo que yo voy a hacer es llevar, ¿no?, esta separación, o lo voy a adherir a una hoja, podríamos decir, de nitrocelulosa, a una hoja de nitrocelulosa, sobre la cual van a estar adheridos ya los componentes antigénicos. ¿Qué hago después? Quiero buscar anticuerpos, ¿no? Lo que voy a pedir es el suero del paciente, donde posiblemente tengan anticuerpos dirigidos para estos componentes antigénicos. Lo incubo, utilizo igual una sustancia que le va a brindar color, y lo que voy a observar es de manera automatizada, incluso lo puedo observar a simple vista, ¿no?, la reacción antígeno-anticuerpo, que se va a diferenciar en forma de bandas, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de un Western blot para un HIV, ¿ya? Les decía que el VIH tiene diferentes componentes o proteínas, ¿no?, que están formando parte de su arquitectura, ¿no? Tenemos al B7, al B24, al PB31, al GP41, al GP120, que son componentes antigénicos del HIV. Entonces, el encontrar un componente antigénico, o la mezcla de un componente antigénico, ¿no?, mediante el método de Western blot, me habla de la positividad de esta muestra para esta enfermedad que es el HIV. ¿Qué hago yo? Hago sobre antígenos ya fijados, ¿no? Yo coloco el suero, y si es que hay unión suero-antígeno, voy a posteriormente observarlo en bandas. En este caso, que es la muestra 5, que es muestra paciente, yo veo que esta muestra ha tenido anticuerpos dirigidos para un componente antigénico del VIH, para el P66, para el P31, para el P34, ¿no? Y esto en relación me habla de la positividad frente al VIH. Cada marca dice, ¿no?, tienes P24, tienes P120 más P160, tienes altamente la posibilidad para tener HIV. Hay otras marcas que involucran P24, pueden involucrar otros componentes antigénicos más, P41, se me ocurre, P51 o P160, y me habla de la positividad para HIV. Esto de la positividad en caso de Western blot va a depender de cada marca comercial, ¿ya? En este caso, ¿no?, dice el perfil 5 es un perfil no determinado, ¿no?, altamente sugerente de HIV, ¿no? Tener P66, P55, P31 y P34 marcados me habla de este perfil altamente sugerente. Esto es variable en dependencia de cada marca, ¿ya? Tenemos otra técnica, una técnica que es solo para conocimiento porque ya está en desuso. Uno de los motivos por los cuales esta técnica está en desuso es por la alta contacto que tiene el laboratorista con esos componentes que son diferentes tipos de enfermedades que podrían ocasionarlo al procesador. Por otro lado, esta técnica ya ha dejado de usarse porque los isótopos que utilizaban como marcador de la reacción antígeno-anticuerpo eran de tiempo muy corto, ¿no? Entonces, y eran por ende muy caros también. Estas técnicas al anticuerpo se le unen isótopos radioactivos, siendo posible la cuantificación del antígeno-anticuerpo a través de la radioactividad de la individuo. Ya no se usa. Tenemos otras técnicas que sí están bastante en boga, que las técnicas quimioluminiscentes. Esta técnica quimioluminiscente se caracteriza por generar a partir de sustratos estables productos enzimáticos capaces de emitir fotones al pasar de un estado intermedio inestable y energéticamente superior a uno de energía inferior o más estable. Bueno, la técnica, ¿no?, es una
ensayo que se basa en la emisión de luz asociado a energía. Entonces lo que vamos a medir con esa técnica es la emisión de luz. ¿Qué sucede? Yo tengo antígeno, un anticuerpo. Este anticuerpo, ¿no? está unido, ¿no? a un producto enzimático, el cual, al haber la acción antígeno-anticuerpo, este producto enzimático va a ser absorbido por la célula, ¿no? Y esta célula, al ser estimulada, ¿no? de manera energética, va a generar justamente productos, ¿no? Fotones, luz, los cuales van a ser medidos. La quimioluminiscencia es definida también como la emisión de fotones de luz asociada con la disipación de energía con una sustancia electrónicamente excitada. Esto, ¿no? se da a través de una reacción enzima-sustrato. Así como los ELISA lo detectamos por un espectrofotómetro, aquí también lo hacemos por un espectrofotómetro, pero este espectrofotómetro es específico para la luz, ¿no? Espectrofotómetro de fotones o de luz. Dentro de la quimioluminiscencia tenemos a la electroquimioluminiscencia, ¿ya? Este es un inmunoensayo. El anticuerpo utilizado recubre unas partículas imantadas que tras la formación del complejo antígeno-anticuerpo se fijan por el magnetismo al electrodo. Dicho anticuerpo está conjugado con un marcador derivado de rutenio capaz de emitir fotones cuando se aplica una pequeña diferencia de potencial sobre el electrodo, ¿no? Igual veo luz también, ¿no? por el electroquimioluminiscencia, pero aquí utilizo unas sustancias magnéticas, ¿no? Bueno, esta es una imagen de cómo se da la electroquimioluminiscencia. Como podemos ver, jóvenes, hay unas diversas pruebas que, bueno, son las más utilizadas, en realidad existen muchas más dentro de lo que es la determinación de antígeno o de esa reacción antígeno-anticuerpo. Todas las pruebas rápidas utilizan, ¿no? muchos de ellos métodos de precipitación, ¿no? Utilizan métodos de aglutinación. Vemos ahí de manera colorimétrica, podríamos decir, utilizándonos un patrón base, ¿no? con el cual vamos a comparar, ¿no? para decir si es positivo o negativo. Todas las pruebas rápidas nos hablan simplemente positivo o negativo. Y aquellas pruebas como la quimioluminiscencia o la electroquimioluminiscencia pues nos pueden cuantificar la cantidad de esta reacción que es la reacción antígeno-anticuerpo. Todas estas pruebas pueden tener falsos positivos o falsos negativos, ¿no? las cuales deben ser valoradas en el momento de hacer la interpretación clínica adecuada. Hay que tener en cuenta el fase fenómeno de la prozona, sobre todo, ¿no? para aquellas pruebas que son negativas, cuando en realidad el paciente tiene toda la clínica de ser positiva, ¿no? y esto probablemente se deba pues, a la gran cantidad de anticuerpos que puede estar circulando sobre la muestra de este paciente y son los responsables de estos resultados negativos. Recordar muy bien el tema de por qué es importante de hablar de especificidad o de sensibilidad, ya que en dependencia de esto vamos a poder determinar si esta prueba es específica o sensible para esta enfermedad o esta bacteria, ¿no? Y en dependencia de eso vamos a poder hacer un diagnóstico adecuado. Eso es todo, chicos. ¿Ya? No sé si tienen preguntas. Ya, ¿de qué libro? Lo tomé, muchas de las diapositivas del Moodle. ¿Ya? Sí, muchas de las diapositivas son del Moodle. Me parece que es el capítulo 4. Me parece que es el capítulo 4, donde habla sobre